Las causas de la propagación de la epidemia del cólera en 1991 en el Perú por Marcos Cueto. A inicios de 1991, la epidemia del cólera causada por la bacteria Vibrio cholerae produjo un gran impacto social y económico en el Perú por la gran cantidad de contagios. Y de no ser por la oportuna labor del personal de salud, los márgenes de letalidad hubieran sido catastróficos. Pero esta epidemia también trajo experiencias de las que no aprendimos cuando se produjo la pandemia del COVID-19 a partir del 2020. Acerca de las causas de la epidemia del cólera, ¿qué nos dice el historiador Marcos Cueto, experto en la historia de la medicina y la salud en el Perú? La enfermedad del cólera se caracteriza por una diarrea que empezaba sin dolor o fiebre, pero que luego estaba marcada por fuertes dolores abdominales, el entumecimiento de las piernas y vómitos frecuentes. Asimismo, por la pérdida del turgor de la piel, los ojos hundidos y sin lágrimas, membranas mucosas secas, sed y una falta de conciencia de los enfermos de lo que está pasando. Los pacientes pueden perder un porcentaje significativo de su peso corporal en pocas horas, produciéndose la deshidratación, el colapso circulatorio y a veces la muerte. En el año 1991, en el Perú, enfermaron 322.562 peruanos, de los cuales 2.909 murieron. Esto significó en el Perú que poco más del 1% experimentó de alguna manera los estragos de la enfermedad. Con el cólera, los peruanos se convencieron de que el Perú se precipitaba por un abismo. La suciedad, el atraso, la miseria y la desgracia generalizada asociadas a la enfermedad magnificaron la hiperinflación, el terrorismo, el colapso de la autoridad que atravesaba el Perú desde los años 80. Sobre la causa de por qué el cólera se propagó es el deterioro, que es el término que en general describe lo que pasó con la salud pública, el saneamiento ambiental y los servicios de salud en el Perú durante los años anteriores a la epidemia del cólera. Este deterioro ya se había expresado en 1991, en una mortalidad infantil de 78 niños por cada 1.000, la tercera más alta de América Latina después de Haití y Bolivia. Esta situación estaba relacionada a enfermedades diarreicas, cuyas causas ambientales son parecidas a las del cólera. Así, la persistencia de las enfermedades diarreicas indica la importancia de los factores ligados a la ecología del cólera, como la ausencia de agua potable en cantidad suficiente, la falta de sistemas adecuados para eliminar excretas y la contaminación de bebidas y alimentos. Con respecto al agua potable, según un estudio de 1988, solo el 55% de la población peruana tenía acceso a agua potable y el 41% a sistemas de alcantarillado, siendo en las zonas rurales con los promedios aún más bajos. En el Perú y en América Latina, el cólera se difundió por el agua utilizado para la bebida, la preparación de comida, el lavado de ropa y el baño. La provisión de agua potable en el país estaba a merced de conflictos y descoordinaciones entre las autoridades, como las municipalidades y dos ministerios, el de Salud y el de Vivienda. Además, el agua distribuida por las municipalidades era extraída de pozos, algunos contaminados por el desagüe, y no era o era insuficientemente clorada. De esta manera, consumir agua potable no era sinónimo de consumir agua limpia. Otras oportunidades para la contaminación del agua era su baja presión, su frecuente interrupción y su almacenamiento en cilindros, baldes, latas, ollas y otros contenedores. Muchas veces estos estaban ubicados cerca del baño
o de la basura. Existía una relación entre la difusión del cólera y el consumo de agua de contenedores que no era hervida. Sobre el origen de esta agua, en el Callao y en Lima, la población consumía agua con residuos fecales. El río Rímac era una gran cloaca, y esta situación se debía a que el río era contaminado por los desechos de los hogares y de las industrias. Además, en Lima metropolitana, las familias en los pueblos jóvenes, que sumaban cerca de 1.600.000 habitantes, conseguían agua de una manera precaria, a través de la red urbana de caños públicos, de camiones cisterna que vendían agua sin supervisión o de pozos superficiales de agua y de arroyos. Con respecto a la disposición de excretas, la situación era alarmante. La escasez de agua imposibilitaba el arrastre de los desechos y contribuía al atoro y aniego de los desagües. Además, las aguas servidas de Lima eran arrojadas al mar a través de colectores ubicados en las playas aledañas de la ciudad. En este mar existían reservorios de peces y mariscos que eran utilizados para el consumo humano. En otras zonas del país, las aguas servidas se descargaban sin tratamiento en ríos, lagos y el océano. Sumado a esto, el desagüe era utilizado para regar cultivos de frutas y verduras de tallo corto como tomates, cebollas y papas, que requieren grandes cantidades de agua y fertilizante. De hecho, muchos agricultores estaban convencidos de que usando aguas servidas se obtenían mejores productos agrícolas y se ahorraban el gasto en abonos. En las zonas rurales eran precarios los sistemas de eliminación de desechos, como las letrinas sanitarias, los silos de zanja o la difusión de la práctica de hacer un hoyo y enterrar las heces. Y en otras regiones, especialmente en Amazonas, se arrojaban los desperdicios a los ríos y el agua contaminada era utilizada para lavar, beber y cocinar. Con respecto a la contaminación ambiental, esta era agravada porque en los años anteriores a la epidemia de 1991, las zonas marginales de las ciudades de la costa tuvieron un acelerado crecimiento demográfico por la llegada de migrantes del campo que huían del desempleo, la crisis agraria y la violencia terrorista. Este crecimiento fue superior a la construcción de infraestructura sanitaria en estas zonas. Ellos recorrían grandes distancias para llegar a su trabajo y compraban en la calle alimentos y bebidas de bajo precio y rápido consumo, como el ceviche, alimentos expuestos a la intemperie de vendedores ambulantes que no tenían acceso a algún sistema de higiene, de eliminación de basura, agua potable o servicios sanitarios. Las bebidas más vendidas durante el verano contenían hielo que estaba elaborado en condiciones antihigiénicas. En muchos casos, los alimentos de los vendedores ambulantes tenían residuos fecales. A las causas anteriores, algunos estudios señalan que existen factores biológicos que intervinieron en la gravedad del cólera. En el Perú no había una inmunidad natural. Además, la elevada tasa de gastritis disminuía las defensas contra el cólera. Por otro lado, las personas del grupo de sangre O generalmente desarrollan más severamente el cólera, grupo sanguíneo que era común entre los peruanos. Además, la falta de saneamiento que se mencionó fue producto de la pobreza, de la recesión, del virtual colapso de los servicios de salud y de la reducción del gasto social del Estado peruano. Los gastos en salud representaban en 1991 apenas el 23% de lo que el Estado gastó en ese rubro en 1980. Un tercio de la población no tenía acceso a servicios de salud. Este deterioro de los servicios era también culpa de la política económica de 1985 del gobierno de Alan García.
que disminuyó el poder adquisitivo de los salarios y que acentuó el desempleo al desatar una hiperinflación que en 1990 llegó a más de 7.600%. Las políticas de García acentuaron el aislamiento del país de préstamos del exterior. Los programas de agua y saneamiento que estaban basados en estos préstamos no tuvieron acceso a fondos del Banco Mundial, ni del Banco Interamericano de Desarrollo, ni de otras entidades internacionales de crédito. Finalmente, mientras que el cólera permaneció en el Perú, el gobierno, los medios de comunicación, las clases sociales con mayores recursos e inclusive las de menores recursos insistieron durante la epidemia que la principal causa de contagio era la falta de higiene personal. Esta era considerada como producto de la irresponsabilidad individual, la ignorancia, la desidia, la indolencia y solo en alguna medida de la pobreza. De esta manera se difundieron frases como que el cólera era la enfermedad de la mugre, de los cochinos, de los sucios y de los puercos. La suciedad individual como explicación de la epidemia fue utilizada por el gobierno como una manera de restar importancia a las carencias de infraestructura sanitaria y atribuir la culpa del cólera a los individuos. Este discurso estaba basado, en última instancia, en el viejo recurso de echarle la culpa de un mal social a las víctimas del mismo.